Ya me he propuesto 3 objetivos. Sí. El primero de ellos es analizar los diferentes sistemas que ayudan a la visión, reflexionar sobre la importancia del cuello en la estabilidad y en la orientación de la mirada y organizar un screening para detectar una interferencia cervical sobre el sistema visual. Para el primero de los objetivos, lo que tenemos que pensar es si miramos solo con los ojos o miramos con algo más. Miramos con la cabeza, miramos con el cuerpo, miramos hasta con las orejas. Entonces, esta forma en la que tenemos de relacionar nuestro cuerpo con el entorno, incluso con nosotros mismos, es lo que se denomina la postura, que es la más fundamental de las acciones motoras. Es el pilar básico desde el cual van a partir los diferentes movimientos. Y para que un movimiento sea fino, sea de calidad y sea posible de llevar a cabo con precisión, necesita de una muy buena postura. Pero para llevar a cabo esa buena postura, para tener esa buena postura, esa buena posición en el cuerpo, necesitamos de diferentes sistemas que nos ayuden y que nos provean de información. Nos vamos a basar en 3 sistemas fundamentales para poder tener esta buena postura, que son el sistema visual, el sistema vestibular o el sistema somatosensorial o propioceptivo. Allí donde pone oclusión, no me refiero a la oclusión del cover test, me refiero a la oclusión de los dientes, a la mordida. Y todos estos sistemas van a tener que apoyarse en circuitos neurológicos, reflejos neurológicos, cada uno en relación a uno de estos sistemas, como son el reflejo vestibulocular, el nistamo tocinético o reflejo tocinético y el reflejo cervicocular. Del nistamo tocinético yo no os voy a hablar porque posiblemente podréis decirme vosotros a mí mucha más información, que al contrario, vamos a detenernos más particularmente en el BOR y en el COR. En el core hablaremos más adelante cuando hablemos de lo cervical. Primero vamos a hablar del reflejo vestibulocular y para ello me voy a basar en el primer círculo de Skeffington. No sé si todos aquí conocéis a Skeffington, uno de los padres de la optometría comportamental, y que describió la visión como un conjunto de 4 círculos. El primero de ellos era el círculo antigravitatorio. ¿Dónde estoy yo? Para poder determinar o saber dónde está lo que estoy viendo, qué es lo que estoy viendo y qué puedo decir de lo que estoy viendo, primero tengo que saber dónde se ubica mi cuerpo en el espacio y en relación a lo que me rodea. Este sistema vestibular va a estar en íntima relación con el sistema visual. ¿Para qué? Para detectar el movimiento en la cabeza y saber cuándo nos estamos moviendo alrededor de un espacio. También lo vamos a necesitar para estabilizar, para tener esa hegemonía, esa función hegemónica de la visión que tiene que ser clara, única y estable. Por tanto, nos va a ayudar a mantener un equilibrio postural, porque imaginaros esos niños que van a la consulta de Gloria, si están que se caen, ¿cómo van a poder prestar atención a ese profesor que les está hablando en la escuela? Y además, al mismo tiempo, este sistema vestibular nos va a dar la información para orientarse. Si yo quisiera indicaros a vosotros dónde está mi bar favorito en el tubo, aquí en Zaragoza, necesito tener un sistema vestibular en orden, porque si no, con mucha dificultad me voy a poder yo desenvolver en esas callejuelas tan pequeñitas que hay aquí en el centro. Además de todo esto, tenemos otras áreas implicadas en el sistema nervioso central que nos van a ayudar a esta orientación. Una de las áreas más principales es el colículo superior y vosotros vais a necesitar de ello de aquí a pocos meses, cuando estemos en verano, una noche a las 2 de la mañana, cuando un mosquito os despierte zumbándoos el oído y os levantéis y tenéis que hacer una orientación en el espacio para buscar a este insecto y asesinarlo porque no se está dejando dormir. Entonces, este colículo superior, en relación al núcleo trigeminal espinal, en relación a los ganglios basales, en relación a la formación reticular mesencefálica, que nos va a dar ese aumento, esa inyección de tono para que podamos orientar la mirada en el espacio, va a ser clave para poder llevar a cabo estas funciones de seguimiento y orientación. Todos estos sistemas de los que hemos hablado, estos circuitos, estos reflejos, BOR, CORE, están muy bien, pero necesitan tener un input. ¿Y de dónde viene ese input? ¿De dónde viene la información que nos va a dar lugar a estas interacciones? Esta información viene de los músculos. Pero claro, alguien podrá pensar, ostras, a mí en la escuela me contaron que un músculo sirve para mover un hueso. Entonces, ¿cómo es esto de que viene de los músculos? En realidad,
para poder sentir necesitamos mover y para poder mover necesitamos sentir. No hay lo uno sin lo otro. Yo os animo, si queréis, a que dejéis vuestra mano apoyada sobre el brazo de la silla durante 5 minutos y en 5 minutos vais a dejar de sentir la mano y la silla. En cuanto mováis la mano, ya vais a empezar a sentir de nuevo. Yo de esto me di cuenta cuando era joven en un crucero que hice y ya todas las noches de fiesta, que quedaba la última noche, última parada era Atenas, no se durmió nada, un montón de Coca-Colas esa noche y obviamente en el autobús desde el puerto hasta el centro yo me quedé frito, me quedé dormido y cuando me levanté y fui a dar un paso me caí y me di cuenta de que no sentía mi pierna porque se me había quedado dormido el pie y como también estaba dormido yo, eso fue subiendo, 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 subiendo y esa pierna no la sentía y no la podía mover. ¿Y qué hice para poder sentirla? Moverla. Entonces ya tenemos aquí esta relación que es intrínseca y que no se puede desligar. ¿Y cómo vamos a sentir? ¿Cómo van a sentir los músculos? Van a sentir gracias a unos agentes sensoriales que les van a proveer de la información, que son estos usos neuromusculares, unas estructuras muy chiquititas que están dentro de esos músculos. ¿Sí? Entonces, ¿un músculo es solo un sistema motor? No, es un sistema sensorial. ¿Y dónde pensáis que es más interesante tener en el cuerpo una mayor densidad de usos neuromusculares? ¿Dónde pensáis que nos interesa sentir más? ¿En qué partes de nuestro cuerpo? En los pies, en las manos, en la boca y en los ojos. Muy bien. Va cuando quiere. Entonces, la propiocepción extraocular es un sistema fascinante que nos va a ayudar a un montón de cosas. Nos va a ayudar a saber dónde tenemos el ojo puesto dentro de la órbita. Gracias a que lo hace en las dos órbitas, vamos a poder alinear un ojo con respecto al otro. Nos va a ayudar a coordinar ese movimiento de los ojos con el movimiento del cuello gracias al core del que hablaremos más adelante. Nos va a ayudar a saber si nos estamos cayendo, a equilibrarnos, porque los ojos están haciendo algún movimiento en ciclo, por ejemplo, entre otras cosas. Hay diferentes estudios y es verdad que son un poco antiguos. Hay uno así de mitad del siglo pasado que hizo Baron, un oftalmólogo, y se dedicaba a cortarle musculitos a los ojos de los peces. Y en uno de estos cortaba el recto externo del ojo del pez y entonces se daba cuenta de que el pez empezaba a nadar en círculos, dando vueltas, pero a veces se pasaba de frenada y le cortaba el músculo entero y veía que el pececito iba recto. Entonces se dio cuenta de que con una pequeña desviación entre 0 y 4 grados, entre 1 y 4 grados, el pez nadaba ladeado, pero si cortaba 5 más, el pez nadaba recto. Por lo que la paradoja de esto, la paradoja de Baron, es que a mayor cantidad de deformación no es correspondiente con mayor cantidad de síntoma. A veces una pequeña deformación, una pequeña hiperforia es lo que te va a dar el desastre sintomatológico en el paciente. Esta paradoja se ve también en la calle, el típico anciano que va con chepa y le pregunta, ¿cómo está usted? Ah, bueno, vamos tirando, por la mañana un poco más rígido, por la tarde medio bien, pero el hombre sigue su vida. Y luego ves al de la Isla de las Tentaciones, todo guapete, total, que duerme en un sofá una noche y no se puede ni mover el cuello. Mayor grado de deformidad no implica mayor sintomatología. Y sigo con el tema. Después de hacer estos experimentos con los pececitos, luego otros investigadores también franceses siguieron pensando cómo influyen estos músculos en los ojos a la hora de sentir el cuerpo. Y entonces Roll Roll, que no Rock and Roll, Roll doble, lo que se dedicó es a aplicar vibraciones en diferentes músculos rectos de los ojos, vibraciones que con una determinada amplitud de onda lo que simulaban era que ese músculo se estaba estirando. Entonces lo aplicaba en los rectos superiores, en los rectos inferiores, en un recto lateral y en un recto medial, y según lo aplicase, el paciente en una plataforma estabilométrica sentía que su cuerpo, que su oscilación iba cambiando. También depende de si lo hacía sosteniendo la espalda del paciente, la cabeza del paciente, o si ponía una manzana delante y aplicaba un estímulo en el recto lateral externo del ojo derecho y el recto medial del ojo izquierdo, el paciente veía que la manzana se movía. Si tenía la espalda fija, pensaba que la cabeza se giraba. Si tenía la cabeza fija, pensaba que el cuerpo se giraba. Entonces, como podemos ver, la propiocepción extraocular está en relación con todo el resto del cuerpo y esto se tiene que coordinar. El movimiento de los ojos se tiene que coordinar con el movimiento de la cabeza.
Si yo tengo que atender un estímulo aquí a mi derecha porque me están llamando, voy a tener que desplazar tanto mi mirada como, o sea, mis ojos, la oculomotricidad de los ojos, como la cabeza hacia el mismo estímulo. Depende de si está muy cerca, los ojos pueden empezar a salir antes, y si está lejos, tiene que la cabeza empezar a salir antes porque pesa más y tarda más en llegar. Pero los ojos van a hacer una sacada y luego van a tener que recuperar para coordinarse con la cabeza y acabar mirando hacia el mismo punto. Pero imaginaros qué pasa si tenemos un espasmo acomodativo o un exceso de acomodación en un paciente en el que tiene los rectos internos a tope trabajando. Entonces, en el ojo izquierdo estamos fenomenal porque casi estamos ya mirando a la derecha, pero el ojo derecho va a tener que hacer muchísimo más esfuerzo. Si esta persona tiene el sistema vestibular no muy allá, va a ser la típica paciente, típica señora que yo me giro despacio porque si me giro rápido me mareo, que habéis tenido seguro en consulta, que veréis. Vale, ¿vamos bien? ¿Sí? Brevemente, neurodesarrollo y diplopia, porque claro, todo esto que estoy contando en algún momento se tiene que construir. Se construye desde el principio de la vida. Un comentario, cuando somos un neonato, un recién nacido, no tenemos esa fijación, nos es imposible. Que necesitamos que alguien nos sostenga la cabeza para poder apuntar con los ojos a un estímulo. Y eso, en las primeras semanas de vida, vamos a necesitar madurarlo, vamos a necesitar vivirlo, vamos a necesitar experimentarlo. Entonces, con posiciones como la posición de esgrimista, el bebé va a empezar a mirar con su ojo en una dirección y a madurar ese ojo por separado en un lado, luego el otro ojo por separado en el otro lado, luego al centro y luego ya pasaremos un ojo de la línea media hacia el otro lado y viceversa. ¿Sí? También se van a tener que ir conformando diferentes circuitos neurológicos, diferentes reflejos que ya van a ir a lo espinal, a controlar la espalda, y van a empezar a aparecer estas reacciones de reequilibración a los 6-7 meses, en las que yo lo que quiero es mantener una horizontalidad de la mirada. Si esto no se lleva a cabo, no se da a cabo y hay alguna dificultad que lo esté limitando, desde aquí empiezan a surgir los problemas. No es que un niño se levanta con 7 años, va al pediatra y dicen, oh Dios mío, tiene TDAH. Y ayer no, hoy sí, ayer no. Las cosas vienen desde mucho antes. Entonces, hay un montón de sistemas interrelacionados. Opa, madre mía. Hay un montón de sistemas interrelacionados que van a diferentes partes del cuerpo. En el ojo están los reflejos vestibuloculares, cervicoculares, en el cuello vestibulocólico, cervicocólico, en la espalda vestibuloespinal, cervicoespinal. Y todo esto se tiene que alinear para hacer algo tan sencillo como ir a agarrar un objeto. Posicionar la fobia en el centro, esto es muy complicado. Y entonces tenemos niños que lo deberían hacer a los 4 meses, que es cuando se adquiere la voluntariedad, y muchos niños, solo con 3 pautas basiquísimas y casi de sentido común, lo podrían llegar a hacer. Pautas como es ser más porteado, más movido en vertical para ganar esa estabilización visual, no se hace porque, claro, para ir a tomar el vermú, qué fastidio tener al niño aquí colgado y además hace mucho calor, no sé qué. Ponerlo boca abajo para los sistemas de enderezamiento espinal, ostras, que si lo pongo boca abajo se va a morir. Tocarle para mejorar esos mapas propioceptivos, no, que no lo toque nadie que le va a contagiar el ébola o lo que sea. Entonces, hoy en día en esta sociedad tenemos y vamos a tener más problemas que serán potenciales pacientes porque hay un desastre. Y vuelvo otra vez a lo que nos atañe aquí. ¿Para qué sirve el cuello? ¿Qué es el cuello? Es un tubo que tiene otros tubos dentro, un tubo de tubos, ¿sí? Y este sistema lo que va a hacer es orientar los sentidos en el espacio, va a comunicar los sentidos con el resto del entorno, como cuando un fin de semana alguien hace un bizcocho en casa y yo con el olfato voy siguiendo a ver si está en el horno, en la encimera o en la ventana. Y el cuello me va a permitir eso. Entonces, lo que nosotros más nos interesa es que el cuello nos va a colocar las órbitas en el espacio. Bien, todas estas funciones que tiene el cuello de equilibrio, de postura y demás, se van a sacrificar porque el cuello es un servidor público, el número 1. Entonces, el cuello va a hacer lo que tenga que hacer para poder mantener las hegemonías. En el sistema visual, la hegemonía está en tener una visión única, clara y estable.
y el cuello se va a adaptar a eso, cueste lo que cueste, dando síntomas, con dolor, con tensión, con lo que sea, pero se va a adaptar. Lo que pasa es que también hay otros sistemas que a veces le piden ayuda y también va a tener que estar ahí un poco a todo, ya veremos más adelante, pero el sistema de la mandíbula, el sistema respiratorio, el sistema vestibular, también le van a pedir ayuda. Y ya llegamos al reflejo. ¿Qué es el core? ¿Para qué sirve el core? ¿En qué se basa el core? El core, el reflejo cervicocular, es un reflejo que coordina el movimiento de los ojos y el cuello en la misma dirección y en diferentes sentidos. Sirve para estabilizar la mirada. Y alguien podría decir, pero Iñaki, si eso ya lo hace el core, ¿no? Y tendría razón esta persona. Pero hay como dos diferencias básicas. La primera de ellas es el input. ¿Quién despierta este circuito? Porque puede ser, si es un movimiento muy amplio de la cabeza, donde todo el sistema otolítico, los canales semicirculares lo despiertan, va a ser más el BOR. Si es un movimiento de cuello o que involucra el cuello, los propioceptores están en el cuello, va a ser más el core. Y luego otra diferencia es la velocidad. Movimientos rápidos, BOR. Movimientos cortos, rápidos y que se acaban. Movimientos cortos y mantenidos va a ser el core. Básicamente, la diferencia que podemos ver aquí es, para el core, a mí me sujetan la cabeza, yo estoy sentado en una silla de estas de oficina y me giran la silla. Y yo estoy manteniendo mi mirada hacia el mismo sitio. Los ojos están compensando en la misma dirección que el movimiento de la cabeza en diferente sentido. Si vosotros ahora movéis la cabeza a un lado y a otro mientras me estáis mirando, vuestros ojos van a realizar ese ajuste automáticamente. En cambio, si yo estoy en la silla y no me sujetan la cabeza y lo que me hacen es esto, ahí va a ser el BOR. Y estos dos circuitos lo que van a hacer es trabajar en sincronía en modo trampolín, en modo columpio. Cuando uno está más activo, el otro baja y así, y viceversa. Bien, vamos a ver esto, cómo lo llevamos a la práctica, vamos a la enjundia, a ver qué podemos hacer o cómo nos puede servir todo esto para los pacientes que tengamos el lunes ya directamente. Vamos a ver que tenemos compensaciones posturales y que tanto la visión puede alterar a lo cervical como lo cervical puede alterar a la visión. En el cuerpo los caminos son bidireccionales, son de ida y vuelta. Entonces, hay diferentes etiologías que pueden hacer que la visión interfiera en el movimiento cervical. Con Gloria ya hemos visto varios, pero un traumatismo, un nistagmo que puede ser congénito, puede ser adquirido, una tortícolis ocular, una paresia del cuarto par, un síndrome de Brown, una anisometropía. O sea, hay diferentes cuestiones que pueden hacer que el cuello se vea afectado. En este caso, esta peque que tiene lo mismo que tenía Alejandro Magno, que tenía una paresia del cuarto par en este caso, y por eso compensaba. Entonces, si yo tengo una paresia del cuarto par en el ojo derecho, en relatividad a la posición de mi ojo derecho va a estar más arriba que el ojo izquierdo. ¿Cuál va a ser la compensación? Inclinación cervical a la izquierda, más o menos para colocar los ojos en su posición relativa en las órbitas a la misma altura. Si se utiliza este test de Bielczewski, que seguramente ya conocéis, cuando yo inclino hacia el contrario del lado que está parético, los ojos se alinean, vamos a decir, si es muy clara, muy evidente el desalineamiento, casi se puede ver por observación. Y cuando inclino la cabeza hacia el lado del ojo parético, va a ser más evidente este desalineamiento en vertical de los ojos. Esto es un caso que es habitual o que es frecuente, pero también nos podemos encontrar con paresia del sexto par. De nuevo, una paresia del sexto par en el ojo derecho, del sexto par craneal, que lo que no me deja es mover el ojo derecho hacia afuera. ¿Qué voy a hacer con la cabeza? Girarla a la derecha, de tal forma que mi ojo izquierdo ya tiene todo el centro, toda la amplitud del campo y el ojo derecho está muy cómodo aquí en nasal, en aducción. Por ejemplo, también tenemos los estrabismos en A o los estrabismos en V. Si yo tengo un estrabismo en V donde las desviaciones horizontales, endos o exos, están más presentes arriba, ¿yo qué voy a hacer con la cabeza? Una extensión
porque quiero llevar mi mirada inferior un poco más alta, que es donde estoy más cómodo. Lo contrario, si lo tenemos en A, estas desviaciones están abajo, ¿qué voy a hacer con la cabeza? Una flexión. Y esto se va a producir en las diferentes cosas o problemas que haya de tema de ojos. Luego es verdad que hay otras entidades que a lo mejor no son del campo de la optometría, como una tortícolis congénita, un bebé que ya nace con este cuello que está así un poco girado, torcido, y esto puede ser por 18.000 millones de cosas, pero es verdad que una de ellas puede ser un estrabismo. Y ahora mismo estoy tratando a un bebé de 2-3 meses que tiene un coloboma en el ojo izquierdo, entonces claro, está más tiempo mirando hacia la derecha, de tal forma que tiene una limitación de giro cervical a la izquierda, pero ¿yo puedo justificar que es porque con este ojo no está cómodo que prefiere mirar en esta dirección? ¿O no? ¿O tiene las dos cosas? ¿Qué es lo que está provocando qué? Porque un perro puede tener sarna y a la vez pulgas, o sea, puede tener esta limitación de cabeza y además por el tema del parto y además el coloboma. Pueden ser las dos cosas, simplemente que tengamos en cuenta que estos hechos pueden coincidir. Bien, y luego también el propio cuello que puede afectar a la parte visual. Sobre todo la entidad que más estudiada está es el latigazo cervical, el whiplash y todos los trastornos asociados a esta entidad, porque no es solo el golpetazo que te das, sino es todo lo demás. Hay dos personas que van en el mismo coche que sufren el mismo impacto, la misma embestida, pero uno tiene unos síntomas totalmente diferentes a otros. Entonces, se ha estudiado en conjunto. ¿Qué es el whiplash? ¿Qué es el latigazo cervical? Es un mecanismo de aceleración-desaceleración brusco y toda esta energía cinética se transmite al cuello. Como decía, esto puede estar producido básicamente por un accidente de tráfico, que es lo que más estudiado está por la incidencia, pero también tirarse desde un risco al mar y caer de cabeza nos puede provocar un mecanismo parecido al whiplash. Entonces, si yo tengo esta lesión, lo que va a pasar en mi cuello es que va a empezar a perder todas estas utilidades que tenía en relación a lo oculomotor. Va a perder la propiocepción cervical. Si yo ya no tengo esa propiocepción cervical, vamos a tener cambios a la hora de poder mover el cuello. Y entonces, si el cuello ya no sabe dónde está, ese ojo en la órbita va a tener problemas también a la hora de ubicarse. Pero, claro, decir, joder, solo tener problemas en el cuello y el oculomotor cuando me dan con el coche es un poco raro. Yo creo que cualquier trauma, cualquier dolor que tengamos en la zona, en cualquier zona del cuerpo, pero más en la zona cervical o de hombros, lo que nos va a dar es una alteración en la actividad de estos agentes sensoriales que eran los que nos transmitían la información, estos usos neuromusculares. ¿Y qué pasa cuando yo tengo un sitio donde me duele o me da un golpe que ya no lo siento igual? ¿Qué va a hacer el cuerpo? ¿Qué va a hacer el sistema nervioso para intentar sentir? Va a mandar más tono, más tonicidad, va a apretar esta parte del cuerpo que está afectada. Entonces, si yo no siento algo bien, lo que voy a hacer es apretar para sentirlo mejor, es lo que haríamos cualquiera. Si no sé qué es esto, lo aprieto. Si yo tengo un dolor en el cuello, el cuerpo, ¿qué va a hacer? Mandar más tono ahí para sentir más. ¿Para qué? Para sentir más dolor. Si siento más dolor, todavía no sé dónde está esa parte del cuerpo y no la controlo bien. ¿Qué va a hacer el cuerpo? Mandar más tono y así, en este círculo vicioso se acaba produciendo lo que viene siendo una contractura. Las míticas contracturas que parece un duende verde porque hay gente que dice que no existe, otra gente que dice que sí, y cómo se trata y cómo no. Pero, claro, si tú a esa contractura te dedicas a acribillarla o a meterle los dedos hasta el alma, pues sí, se va a callar, no te va a dar más la lata momentáneamente hasta que se despierte. Después el problema seguirá estando, sería pan para hoy y hambre para mañana, cuando muchas veces el problema está en otro lado, es otro sistema el que está haciendo que ese músculo no trabaje bien. Y ya me vuelvo a volver aquí a la charla, me salgo de la fisioterapia y lo que va a pasar si yo tengo estos mecanorreceptores alterados también a nivel cervical es que el resto de sistemas que están vinculados, que en teoría aquí tendría que estar la parte vestibular y aquí tendría que estar la parte visual, esas informaciones, esa interrelación de sistemas ya no va a funcionar. ¿Y esto qué va a provocar? Que a nivel de nuestro mapa cortical, es decir, la idea que yo tengo de dónde tengo mi cuerpo, de cuál es mi posición, se altere, sobre todo si esto es crónico.
Entonces, si yo ya pierdo la representación de dónde está mi cuerpo y no soy consciente de ello, es cuando llega el paciente con la cabeza aquí y le dicen, ponga usted la cabeza recta. Si ya está recta, así, espere, vamos a ponerla mejor aquí. Uy, aquí estoy torcidísimo, que también lo habéis visto muchísimo. ¿Cuándo pasa esto? Cuando se desorganizan los mapas por un estrés sufrido durante mucho tiempo. Mucho tiempo es más de 3 meses. Bien. Conclusión, un whiplash, un latigazo cervical, lo que va a hacer es que este reflejo cervicocular se desajuste. ¿Y cómo se desajusta? Se desajusta aumentando su actividad. Que dice, aumentando su actividad, ¿qué significa que aumenta su actividad? Si es un reflejo que sirve para estabilizar la mirada, lo que va a pasar es que la vamos a estabilizar de más. Hay diferentes estudios en los que se ve que el tiempo de respuesta es el mismo en pacientes que han tenido un whiplash o en pacientes control, pero la cantidad de movimiento que yo tengo que hacer con los ojos y con el cuello es mayor para poder ajustar esto, porque como estoy estabilizando el sistema de más, los movimientos van a ser mucho más lentos. ¿Y por qué pasa esto? Claro, si nosotros medimos con sensores a nivel de los músculos del cuello y demás, los profundos, los superficiales, nos daremos cuenta de lo que pasa. Y es, hay dos músculos como pueden ser el esternocleidomastoideo, pero que están aquí detrás, superficiales, esplenio de la cabeza. En pacientes que se han dado un golpe o que han tenido latigazo cervical, si yo quiero girar a la derecha, se tendría que contraer solo el derecho. Pero en estos pacientes, como estamos protegiendo todo el sistema, se van a contraer los dos. Pero ¿qué pasa? Que para que podamos girar aquí, este se tiene que contraer y este se tiene que relajar. Si están los dos contraídos, este está frenando y no me deja moverme. Además, toda la musculatura interior del cuello lo que va a perder es su percepción, su propiocepción. No va a saber ni dónde está, va a estar a por uvas. Entonces, claro, esto ya nos va a dar mucha más dificultad a la hora de, con los ojos cerrados, si me dices, tienes que mirar ahora a Gloria, y yo cierro los ojos y tengo que ir a mirar, seguramente no acierte con la cabeza en dirigirme a ella, porque no tengo esa información de hacia dónde estoy mirando con el cuello. Bien. Lo que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos un paciente delante es todas estas alteraciones de las que hemos hablado. Primeramente hemos hablado del equilibrio y Gloria ha hecho mucho hincapié en ello. Si yo tengo un paciente que tiene una alteración del equilibrio que no se puede colocar, es muy probable que sus ojos no sean capaces de estabilizarse y de seguir un recorrido, ¿vale? Esto tenemos que hacer un tipo de screening. No hace falta ser especialistas en vestibular, pero sí comprobar que no hay nada detrás que nos esté perjudicando o afectando. Si tenemos un dolor de cuello, esto lo tenemos que preguntar. Tenemos que pedir al paciente, ¿cómo vas del cuello? ¿Hay algo que te haya sucedido en el último tiempo, no? Si ha tenido un latigazo cervical, esto lo tenemos que preguntar también porque muchas veces el latigazo cervical sobrevino, el accidente de tráfico vino cuando teníamos 15 años, ahora tenemos 50 y no nos acordamos y a lo mejor llevamos esos 35 años con mareos, con vértigos, con molestias recurrentes y nunca habíamos pensado y habíamos conectado estas dos hipótesis. Todo lo que sean traumatismos craneales, esto puede desencadenar este tipo de patología, pero también un traumatismo facial. Uno queda con su nuevo ligue y está súper embobado y está súper obnubilado y vas andando por la calle mirando solo a esta persona y te comes una farola y te hundes el cigomático. Entonces, todo este edema, toda esta fibrosis que vais a tener aquí en la cara va a tirar de la saponeurosis y sobre todo va a afectar a toda la musculatura que pase o que se inserte en el suelo de la órbita y ya te va a dar problemas. Esto también hay que tener en cuenta, las alteraciones y las deformaciones faciales. Y no solo faciales, también orales, porque decíamos antes lo del tema de la oclusión que iba de los dientes, que ahora mencionaré tranquilamente, y sobre todo un signo de alerta, un signo que os tiene que despertar las alarmas es si empezáis a testar con diferentes posiciones de cabeza, que ahora lo veremos después más en calma, y ver si los resultados de los test varían y son muy diferentes. Vale, muy brevemente, si yo tengo la boca está con dos ramas mandibulares
que se enganchan una aquí y una aquí, tengo los dos cóndilos. Si yo tengo una mordida cruzada o he tenido ortodoncia, se tiene que preguntar, o he tenido cualquier alteración, o le pido que me sonría al paciente y veo que la mordida está cruzadísima. No hace falta ser expertos en odontología, yo no lo soy, simplemente saber realizar este screening para poder derivar o saber qué sistemas están influyendo. Pero si yo tengo una mordida cruzada y tengo aquí un impacto en esta rama mandibular y la boca está aquí, ¿qué voy a hacer con el cuello para que la mordida esté estable? Patapum. Voy a hacer una inclinación izquierda del cuello para que la mordida esté horizontal. Pero, ¿y qué pasa si también tengo una hiperforia en el ojo izquierdo? Voy a tener que hacer una inclinación derecha para poder ver mejor. Entonces, ya tenemos el lío montado, tenemos el conflicto de intereses, tenemos dos sistemas que están luchando y que están tirando del cuello cada uno para sí para que el cuello les ayude. Como decía, simplemente observarlo, no hace falta saber el porqué de todo. El razonamiento clínico consiste en hacerse preguntas, es decir, ¿estará afectando el tema de la oclusión, el tema de la boca a este paciente que estoy viendo? Simplemente eso. Luego, a la hora de hacer una valoración de la influencia del cuello en la visión, yo no soy optometrista, vosotros tenéis un arsenal de pruebas increíbles para hacer, simplemente hay como ciertos trucos que os pueden servir. A mí cuando estudiaba me decían que para hacer una prueba a un paciente tenía que colocarlo bien, tenía que ponerle el tumbadito, el brazo en su sitio, la pierna en su sitio, todo perfecto, tal, y ya se lleva la prueba a cabo. Yo os animo a que cuando tengáis un paciente delante, que le vayáis a hacer un test de fijación, de seguimiento suavemado, lo que queráis, simplemente, en vez de decirle, vale, pon la cabeza aquí, no coloquéis nada. Empezar a testar y ver si el paciente empieza a hacer la prueba así. Y podéis hacer la prueba 2 veces si tenéis curiosidad. La primera prueba con la posición que el paciente os presenta y después la podéis repetir con la posición de la cabeza otra vez corregida. Y todas las diferentes pruebas, si tenéis sospecha, si el anamnesis os han contado que tuvo un choque con el coche hace 20 años o cualquier cosa de que normalmente le duele el cuello o tiene dolores de cabeza o se cayó y se dio un golpe en no sé dónde, probad y decir, voy a hacer un test, el que yo quiera, y lo voy a hacer en diferentes posiciones de mirada, de posiciones de cabeza, perdón, no posiciones de mirada, y ver si los resultados son muy dispares en unas posiciones o en otras. De todas estas cosas que os cuento, de lo que está en relación con el resto de sistemas, sistema vestibular, sistema cervical, hay un libro que está fantástico, no porque lo haya escrito este señor, que es el que me ha enseñado prácticamente todo, se llama Iñaki Pastor. Aquí, aunque es verdad que hay un capítulo, que es el último de 15, dedicado a la terapia manual, a meter los deditos en los ojos, el resto de capítulos sí que os pueden hablar de todas estas relaciones al detalle, súper en profundidad. De todas formas, las conclusiones de todo lo que hemos hablado, la primera es que la postura es la que os va a dar muchísima información de antemano antes de empezar a trabajar con un paciente y la que os va a dar las pistas de los sistemas que están en interrelación. Y la segunda conclusión es que no hay ojos sin cuello ni hay cuello sin ojos. No son dos sistemas que se puedan separar porque trabajan en sinergia y trabajan juntos, ¿sí? Y también deciros que no vemos las cosas como son, sino como somos. Y esto se aplica a todas las facetas de la vida, que a veces en un conflicto personal es porque ha habido un malentendido, porque yo veo la realidad según cómo yo siento y según mis experiencias, y la otra persona hace lo mismo. Entonces, extrapolado a lo nuestro, aquí estamos diferentes profesiones y yo creo que es muy bonito y muy chulo esto que estamos haciendo de ver cada uno desde su óptica, nunca mejor dicho, la realidad del paciente, pero sobre todo el hecho de tender puentes, que es una cosa que si yo he conseguido hacer hoy aquí, ya me voy súper contento. Así que nada, muchas gracias y espero que os haya servido.